Bueno, buenas tardes para todos. La idea es hablar un poco sobre las lesiones más frecuentes que presenta el SUP o el stand-up paddle. Y básicamente mi idea es hablar un ratito y después generar una instancia práctica donde a partir de lo hablado se genere un intercambio que podamos hacer algo positivo. O sea, capaz que mostrar algún ejercicio, contestar alguna pregunta para que sea fluido y nos sirva un poquito más para todos. Me tomé el atrevimiento de armar ahí una especie de PowerPoint para un poco hablar sobre los puntos más importantes y darle una cierta coherencia a lo que vamos a hablar ahora. ¿Ah? Prometo hablar lo menos posible y después intentar que la parte práctica de preguntas ahí, a ver si puedo ayudar, sea un poquito más larga. Entonces ahí, como dice el título de la presentación, vamos a hablar un poquito sobre las lesiones más frecuentes en el SUP. Como introducción, antes de empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Elmar Sosa, soy licenciado en Educación Física. Tengo la tendencia a que me gustan las lesiones deportivas y por eso he intentado formarme con respecto a la readaptación y prevención de lesiones. ¿Ah? El primer punto que vamos a trabajar es presentar el tema, y la presentación del tema lo hice a través de una revisión bibliográfica de investigaciones científicas. ¿Ah? Se las voy a mencionar y después vamos a desarrollar un poquito el tema. En una diapositiva sola, bien fácil, hablar sobre qué es la prevención y la adaptación deportiva, como para ubicarnos y como para que entiendan que los fisioterapeutas tienen su papel y la educación física, desde el ejercicio terapéutico, tiene otra. Si bien se entremezclan muchas veces y funciona espectacular trabajando en un equipo multidisciplinario, cada uno tiene su campo de acción y bueno, me gustaría no excederme de lo que a mí me compete. Específicamente vamos a hablar de las lesiones más frecuentes en el SUP y sus modalidades. Después vamos a hacer el abordaje de las lesiones más frecuentes desde la práctica, donde yo voy a hablar un poco y vamos a interactuar entre las preguntas que me hagan ustedes y la información que vamos a ir trabajando. Y después, para terminar, a hacer unas recomendaciones finales, porque si trabajamos juntos en esto, nos beneficiamos todos. Bueno, para la presentación del tema, las referencias bibliográficas que usé fueron 2 artículos principalmente. El primero es más general, que habla sobre las lesiones musculoesqueléticas principales en los deportes de remo, donde se encuentra el stand-up paddle. La otra ya está más abocada a lo que tiene que ver con el stand-up paddle propiamente dicho. Después, si quieren, o si quieren leer o algo, les dejo ahí otro artículo que estuve leyendo y que, bueno, me pareció como interesante, que habla un poco de, digamos, de los beneficios que tiene el stand-up paddle en la parte musculoesquelética, la fisiológica y en la psicológica. Prevención y readaptación deportiva. Con esta foto que está media mal sacada, quiero resumir cuál sería la readaptación. ¿Ah? La readaptación se presenta en el momento donde los procesos de curación biológica ya están no terminados, pero que te permiten empezar a trabajar. ¿Ah? Entonces, desde ese punto, la readaptación es donde nos permite empezar a trabajar a nosotros desde el ejercicio en su función terapéutica. ¿Sí? Y después todo lo que tiene que ver con la prevención específica y general de este tipo de lesiones. Y bueno, pero esto es el virus que yo... ¿Ah? Eso solo para orientar nada más y ya seguimos. Bueno, de las lecturas esas que hice en inglés y traté de resumir para presentarles a ustedes, encontré que en los deportes de remo, donde está incluido el stand-up paddle, las lesiones que presentan mayor frecuencia son el hombro, la parte baja de la espalda, la muñeca,
el cuello y el codo. Después, en otros artículos que eran más referentes al stand-up paddle, perdón, en este artículo también decía que dentro del set, del sub, la lesión que prevalecía más era la de espalda baja. Después, en los artículos científicos que estaban hablando únicamente del stand-up paddle como deporte principal, nos encontramos que las lesiones que aparecen con mayor frecuencia son las del hombro, las de la parte baja de la espalda y el codo, ¿sí? A su vez, la mayor prevalencia de lesiones están relacionadas al tendón y al músculo, ¿sí? Desde este punto, vamos a pasar al siguiente, que serían los mecanismos principales donde se produce la lesión. Uno de los mecanismos más importantes es por sobreuso, que suelen ocurrir en el stand-up paddle cuando se rema en agua plana, que tiene que ver con remar, 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 en las mismas condiciones, remar, y ese sobreuso de la remada o ese sobreuso de la solicitación del cuerpo hacen que aparezcan determinadas lesiones. ¿Quedan 2 años para pagar eso? Y después están las lesiones traumáticas que se definen como directas e indirectas, que aparecen más en el stand-up paddle en su modalidad de surf. Quiere decir que, bueno, estás corriendo una ola, te la estás tratando de ver cómo arreglarla y ¡pumba! Te caíste. O hiciste un mal movimiento y de repente te pasó algo. ¿tá? Esas son las traumáticas, que como que son en el cuerpo, directas. Las otras como que van apareciendo. Vos empezás a remar, tenés una mala técnica, una mala postura, y bueno, ese sobreuso exigido de las estructuras corporales, digamos que apresura la aparición de lesiones. Después, como factores importantes para prevenir lesiones, aparece evidentemente una buena técnica de remada, clave. Después, influencia de la postura, nuestras tendencias posturales generales, y después cómo y en qué condiciones practicamos el deporte. En mi caso les cuento cortito, en mi caso tuve la oportunidad de empezar con Uriel, que está ahí, y bueno, me enseñó todo lo que me tenía que enseñar, se preocupó de que mi técnica fuera correcta, y a partir de eso pude ir mejorando bastante, sin lesiones y sin ningún tipo de efectos negativos en mi cuerpo, todo positivo. ¿Ah? Después, el tema de la postura. A ver si me paro y me pueden ver. Tenemos la tendencia como a estar caídos de hombros. Ahora ya se acostumbró el sillón. Sí, retroversión de pelvis. Y desde esa postura, a ver, estamos habitualmente con los hombros caídos, la curvatura torácica ampliada, una retroversión de pelvis, que desde esa postura básica nos ponemos a remar, y bueno, es un factor adicional que, sumado a una mala técnica, permiten que aumenten las lesiones por sobreuso. ¿Ah? Vamos a hablar de esa más que nada, que es la de remar en agua plana, por decirlo de alguna manera. Aunque el que haya remado en agua plana y no se haya tenido problemas de equilibrio, me avisa y vamos a remar ahí. ¿Ah? Después, ¿cómo y en qué condiciones practicamos el deporte? Contarles cortita mi experiencia. Yo tengo la particularidad de que en un momento fui instructor de stand-up paddle, y cada persona que venía la notaba, y me preocupaba de que no tuviera lesiones y que, bueno, se fuera contento y con una buena técnica de remada. De 43 personas con las que tuve algún contacto en iniciación de stand-up paddle, con una me pasó que tuvo una lesión de rodilla, un esguince, grado 2 o grado 3, que le llevó 3 semanas, y la verdad que fue por un error personal. Entonces, ¿en qué condiciones entrenamos? También tiene que ver con la persona o cómo nosotros practicamos ese deporte. En el caso puntual, la persona no estaba para remar en unas condiciones donde hubiera marejada y olas, y bueno, me pidió, yo lo dejé, y bueno, le pasó esa lesión. Así que fue por negligencia mía y por no tener en cuenta cosas básicas en el cuidado de las personas. ¿Ah?
¿Venimos bien hasta ahí? Impecable. ¿Sí? Sí, sí. Joya. Espectacular. Después, un poquito antes de empezar con la parte un poquito más práctica, es desglosar un poquito de las características del stand-up paddle como deporte. Primer punto, el equilibrio. Siempre remamos en condiciones de inestabilidad. Eso es fundamental en el stand-up paddle. Nunca vamos a remar en condiciones de equilibrio perfectas. Siempre vamos a estar teniendo que readaptar nuestra posición a la situación con la que nos encontramos. Y después la otra, que es un deporte de remo, donde rema todo el cuerpo, no solo los brazos. Y vuelvo al punto de que una buena técnica de remada es sumamente necesaria para además de remar bien y remar mejor, no tener un aumento en las posibilidades de lesionarnos. ¿Sí? Para hacer el abordaje de las lesiones más frecuentes, vamos a hablar desde una perspectiva preventiva, aspectos generales que tienen que ver con la readaptación, y acá es donde vamos a hacer la interacción participativa. ¿Sí? Prefiero hablar sobre las lesiones de hombro y sobre las lesiones en la parte baja de la espalda, que son las que se presentan con mayor frecuencia. ¿Ah? Y desde ese punto, dar alguna herramienta o algún tip para poder solucionar esa situación en el caso que alguien la esté padeciendo. ¿Ah? Bueno, esto es lo que iba a presentar más o menos, y a partir de ahora hacer como la instancia práctica, Carlos, si se puede. A ver si alguien tiene alguna pregunta o algo. Viste que la gente estas crisis sacan lo Que peor. te la transmita a vos y bueno, vos me la decís y vamos interactuando. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Sebastián, ahí, o tenés a alguien hablando ahí atrás que nos está tapando a los demás. Che, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá en el chat no tenemos y en Instagram no tenemos preguntas. ¿No? Vos. Entonces sigo hablando un poquito más. Hablemos un poquito del hombro, si querés, y la incidencia lesiva. Si bien habían muchas lesiones, como la de los manguitos de los rotadores, de la corredera bicipital, prefiero no entrar específicamente en ninguna lesión y solo hablar de conceptos generales que pueden servir para la readaptación, o en el caso de que no haya una lesión todavía, pero ya sientan una molestia y eso, favorecer la prevención. El hombro es una articulación compleja que no está compuesta solamente por la articulación del hombro. Digamos que tiene 5 articulaciones que la componen. El hombro tiene la particularidad de que se mueven todos los planos de movimiento y tiene todos los movimientos. Entonces esto implica que una buena posición del hombro a la hora de la remada es fundamental. No solamente está implicada la escápula y el húmero, sino que también participan la clavícula y el esternón en la composición del movimiento del hombro. Todo eso compone la cintura escapular. Entonces, como veníamos hablando antes de un mal hábito postural que tiene una tendencia a tener los hombros caídos y con una antepulsión hacia adelante, generar la instancia de remo con ese hombro mal ubicado aumenta la predisposición o la probabilidad a que aparezcan ese tipo de lesiones en el hombro. ¿Ah? Importante de la articulación del hombro, que el hombro se mueve siempre, digamos que se mueve en concordancia con la escápula. No es que se mueve uno y el otro no se mueve, no, se mueven los dos juntos. Y si una parte está alterada, termina dificultando el movimiento global del hombro. ¿Ah? Acá, Selmar, acá una persona pregunta por Instagram qué producto o medicina aconsejás luego de una lesión de cintura y hombro. ¿Qué medicina? Es que ese no es mi campo. Hoy
que me disculpe, pero solo prefiero hablar de la parte del ejercicio. Ahí estaría bueno consultar a un médico y en su defecto un fisioterapeuta para que indiquen cuáles son las mejores medidas para solventar ese problema. Después, a ver, obvio, reposo, hielo, todo eso sirve, pero ¿qué medicamento ahí? Prefiero no entrar porque no es mi campo. Después ahí me apareció una pregunta, pero se fue, creo que era de Renzo. Sí, ya está estudiado el tiempo que te lleva a generar lesiones a nivel lumbar, digamos, en una persona que ejecuta los adecuados movimientos. Lo que dicen las investigaciones con respecto a eso es que las personas que practican remo ya tienen una predisposición hacia alguna lesión. Por ejemplo, las personas que trabajan mucho tiempo en oficina, que ya tienen una tendencia al dolor lumbar por trabajar sin movimiento, porque están sentados generalmente en malas posiciones, determina que la práctica de un ejercicio que no esté, no sé si que no esté bien dirigido, pero que no esté bien realizado, ya si no tenés una buena técnica o no tenés una buena tabla o un buen remo, implica que la incidencia sea mayor y que te puedas lesionar más. ¿Ah? Selmar, una cosa, a lo mejor está bueno que deje de compartir la pantalla de la compu y nos muestres en forma práctica el tema de cómo trabajan los músculos en el hombro. El conjunto de músculos que decía que tienen los hombros. Ahí. Ahí deje de compartir la pantalla. Listo. Bueno, para comentar un poquito más lo del tema del hombro, si bien se mueve el hombro, también se mueve desde aquí, desde la parte del esternón y la clavícula, desde la parte de la clavícula que se conecta con la escápula, y está todo conectado por músculos, tendones y la cápsula ligamentaria. Entonces, todo eso implica que el hombro no se mueve solo, se mueve siempre en conjunto. ¿Ah? Por eso es tan importante la posición del hombro, que no esté retraída hacia adelante y que la escápula en la parte de atrás no esté levantada, no esté alada. Entonces, con una buena posición corporal, termina repercutiendo en una mejor remada y que haya un poquito menos de lesiones. Fundamental en el tema del hombro, trabajar y activar el tema de los manguitos rotadores. Son 4 músculos que están ahí en la escápula, que se conectan al hombro y que permiten que el hombro se mueva con la escápula de forma conjunta. ¿Ah? La mayor cantidad de lesiones que se producen en el hombro, lo que tiene que ver con los deportes de remo, son de tendinosis de los manguitos rotadores. ¿Ah? Entonces, si me piden alguna progresión para trabajar el tema del hombro y cómo prevenir o cómo readaptar una situación así, se complica porque depende de cada persona, su situación, y habría que ver lo que necesita, y en mi caso necesitaría trabajar con un fisioterapeuta, que esa es básicamente la lesión. Esa es básicamente la propuesta. Habitualmente no trabajo solo, trabajo con un equipo multidisciplinario, aunque no trabajemos juntos, propiamente dicho, cada uno tiene su parte y en conjunto, la verdad, siempre se trabaja mejor. Ahí pusieron una pregunta, pero se fue. ¿Qué ejercicios se pueden hacer para prevenir lesiones en el hombro? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una reeducación de la posición de la escápula. Por ejemplo, yo estoy sentado y tiendo a atender. Tengo los hombros caídos. Una de las primeras cosas es la conciencia corporal, y después generar ejercicios que permitan una reeducación, en este caso de la posición de las escápulas y sus funciones de movimiento. A ver, los ejercicios clásicos de manguitos de rotadores son las rotaciones externas y las rotaciones internas. ¿Ah? Si quieren lo muestro, pero me imagino que los deben conocer. No los conocemos. Ah, vos los conocés, sí. No, dale. Lo que tiene que ver con, ahí me ven, con rotación interna, vendrían a ser ahí, que fortalecen algunos, y después están los otros, que tienen que ver con la rotación externa. Digamos que este es un ejercicio no básico, pero este es como
el más conocido. Evidentemente hay que hacerlo desde otras posiciones y hay que tener en cuenta la persona. Por ejemplo, un puente clásico, ahí, si se colocan bien las escápulas, es un mecanismo de reeducación postural que puede ser totalmente transmitido a la parte de la posición de la escápula. ¿Ah? Después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ejercicio bueno, que te permitan abrir el pecho, trabajo mucho con el tema facial, con el stretching global activo y con todo lo que tiene que ver con la autoinducción miofacial. Por ejemplo, se usan pelotas o se usan rolos como para inducir en ciertas estructuras para que se relajen y permitir ampliar el abanico de movimiento. Pará, yo no entendí nada de eso. ¿De qué parte no entendiste nada? El facial, no sé qué. La fascia es un tejido conectivo que recubre todo el cuerpo. Mirá en el tema que me estás haciendo meter. Todo eso lo que permite es que el cuerpo se mueva como una unidad. Digamos que, a ver, no quiero hablar en detrimento de otras propuestas de entrenamiento o de trabajo físico. Les voy a comentar sobre la que trabajo y sobre la que he tenido resultados, además de ser en la que me he formado. Digamos que trabaja desde una propuesta integral. Lo que hace la fascia es recubrir todo en el cuerpo, todos los músculos, todos los huesos, todos los órganos, todo, y nos permite sostenernos en la tridimensionalidad del espacio, por ejemplo. Cada vez que movemos una parte del cuerpo no es que movemos el brazo, estamos moviendo todo el cuerpo. Y justo en el stand-up paddle es un deporte donde se puede ver. Vos vas a remar, vas a apoyar el remo en el agua, haces fuerza con los brazos para empujarte para atrás, pero hay que mover la tabla hacia adelante. Y todo eso se hace desde una integralidad de movimiento, donde participan los miembros superiores, la zona media y la parte de las piernas. ¿No? Y lo que tiene que ver con la autoinducción miofacial es, por ejemplo, hacerte doler en algún punto donde existen mayores terminaciones nerviosas para estimular esa parte del cuerpo y que los rangos de movimientos, por ejemplo, se permitan ampliar. Eso usando la flexibilidad funciona muy bien en el tema de tendinosis o de problemas que ya llevan su tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta más o quieren hablar un poquito sobre la parte del dolor bajo de espalda? Es la misma persona que preguntó acá por Instagram sobre el tema de la medicación y ¿cómo ves vos el yoga? El yoga tiene la particularidad de que son posturas globales y todo lo que sea global, desde mi formación, es beneficioso. Por ejemplo, en yoga, en una postura dando toda la cadena posterior y a eso le sumás las cadenas que están en los brazos. Entonces es como si fueran estiramientos globales y esa parte viene espectacular. Hablando de las posturas, ¿no? De los asanas, no del yoga como Senador. Como camino espiritual, que todo eso está de más, pero yo estoy hablando únicamente de las posturas, que son globales y no trabajan solo un músculo, trabajan todo el cuerpo. Y eso es lo que lo hace muy bueno. Y es más, muchas posturas de stretching, muchas posturas globales de stretching, si vos te pones a fijar, son muy similares a las posturas del yoga. Y como el yoga empezó antes, no sé si empezó antes, pero hay información de hace 4.000 años un poquito más, disculpen si estoy pifiando un poco los años, desde que se hace, quiere decir que las posturas globales ya estaban y hoy se usan. Claro. Y bueno, pasemos a la espalda, a ver si surgen más dudas. Pasemos a la espalda, bien. Dolores en la espalda baja. Los voy a relacionar un poco también con la pubalgia. Si bien son lesiones que están en diferentes lugares, una adelante y otra atrás, comparten algunos rasgos en común. Están en la zona media y lo que la zona media implica es un traspaso de fuerza de los miembros superiores hacia los miembros inferiores.
Y una de sus funciones es integrar esas fuerzas para que no se pierda la energía que produce el movimiento. Entonces, desde este punto, lo que es importante en los dolores lumbares que tienen que ver con la lumbalgia, por ejemplo, es reeducar todo lo que tiene que ver con el eje lumbopélvico. ¿A qué me refiero con el eje lumbopélvico? A la pelvis y a la parte baja de la columna, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es la activación del transverso y de todos los músculos profundos que contienen la zona media. Los músculos profundos, como el transverso, son los que permiten que las vísceras estén en su lugar, y cuando vas a hacer fuerza, hacen una compresión para que la fuerza del movimiento se transmita mejor. ¿Ah? Eso se puede hacer, por ejemplo, desde la plancha, desde un ejercicio consciente donde se mete la panza, como las personas con un poco de sobrepeso que se quieren prender un saco y meten la panza para que se prenda ese botón. Ese es el transverso, por ejemplo. Se pueden incluir diferentes sinergias musculares que tengan que ver con miembros inferiores para trabajar el transverso y darle más globalidad al movimiento. Y a su vez, lo otro importante es trabajar lo que tiene que ver con la activación del glúteo, ¿sí? Tenemos tendencia a una postura desalineada de la parte lumbar, y eso implica que el glúteo, que es un músculo fásico, un músculo de movimiento, esté muchas veces inhibido. Y una de las tareas que tenemos nosotros como readaptadores o como profe de educación física es decirle a ese glúteo que se despierte y que cumpla su función. Y eso sostiene muchísimo más a todo lo que tiene que ver a la parte de atrás, que influye definitivamente en la zona media y la transmisión de fuerza del cuerpo. Además, siguiendo hablando de la globalidad y la integración del cuerpo, hay cadenas musculares que conectan el glúteo con el dorsal del otro lado. Y cuando uno está inhibido, digamos que el del otro lado no está haciendo la fuerza que tiene que hacer, y esas fuerzas que genera el cuerpo a través del movimiento se instalan en determinados puntos. Y en el caso de los dolores lumbares se instalan ahí. ¿Por qué? Por una mala postura, por una mala posición de la columna, por una falta de reclutamiento motor en su fase anticipatoria del transverso y de los músculos profundos de la zona media, y por una inhibición, por ejemplo, del glúteo. Digamos que el cuerpo trabaja en compensación. Si uno está flojo, el otro se esfuerza de más. El cuerpo siempre trabaja junto. Siempre trabaja junto. Y es más, hay diferentes tipos de fibras musculares y hay diferentes tipos de músculos. Hay músculos que son tónicos y hay otros que son fásicos. Los músculos tónicos tienen que ver con el equilibrio postural, de mantener la postura. Y después hay otros músculos fásicos que se encargan de hacer movimiento, por ejemplo. Y en esa dualidad, en ese trabajo conjunto, es donde se van manejando las dinámicas corporales. Está bien. Buenísimo. ¿Ah? Por ejemplo, un ejercicio para activar el transverso e integrarlo a otros movimientos es uno que les voy a mostrar ahora. Disculpen si no está bien ubicada la cámara, pero con el espacio que tengo en casa es lo mejor que puedo hacer. No sé si ven ahí la banda, que está tensa. Sí, Me voy a poner un poquito de costado. De mi flexión de piernas, la banda me está invitando a que yo haga esto. Lo primero que hago es hacer un movimiento de antirrotación. Si yo dejo que mi cuerpo siga la fuerza de la banda, hace esto. Entonces, primer punto, antirrotación. ¿Sí? Trabajan los oblicuos. Segundo punto, hago un empuje rápido y mantengo la vibración que me genera el elástico. Cuando hago fuerza, el transverso se está conectando ya, se está contrayendo, antes de que yo haga el movimiento de fuerza. Por ejemplo, este es un ejercicio que se usa mucho en las readaptaciones deportivas, ya sea de lumbalgia como de pubalgia. Entonces, en ese ejercicio tenemos varias cosas. Primero, antirrotación, por la fuerza que me produce el elástico. Movimiento de empuje, que tiene que ver con los miembros superiores, el trabajo de pectorales y tríceps, y a su vez el mecanismo de anticipación de contracción del transverso.
que permite que las vísceras se mantengan en su lugar y que la transmisión de fuerzas sea más dinámica y mejor. Está bien. Ya que estás hablando de los elásticos, no todos los elásticos son distintos, porque hay distintos colores que tienen distinta intensidad. Exactamente. Y hay diferentes bandas elásticas, o sea, hay unas que son más finas, y en el caso de estas son más gruesas, y en función del color y del ancho tienen diferentes intensidades. Esta es la más básica, por ejemplo. Ah, y para este tipo de ejercicio que a lo mejor hacer repetición no te conviene tener bandas con mucha fuerza. En este tipo de ejercicios lo que se busca es la calidad del movimiento. La calidad del movimiento me refiero a que no son muchas repeticiones, son las repeticiones necesarias para que el movimiento salga bien y que vos consigas lo que querés. Que en este caso es la antirrotación, la anticipación en la contracción del transverso y el empuje que hace los miembros superiores. Bien, acá tenemos una pregunta de Janina, acá en Zoom. ¿Cómo influye la flexibilidad en las lesiones de espalda? Cuando hay acortamientos, ¿sos más propenso? Acortamiento de músculo, supongo yo. Sí, y a su vez depende de la persona. Ah, Juan Pablo. ¿Tá? En principio, el movimiento funciona así. La amplitud de movimiento, que es la expresión de flexibilidad y de gracia de los movimientos, tiene una incidencia directa en la aplicación de la fuerza. ¿Sí? El cuerpo tiene la propiedad, tiene movimientos elásticos. No es lo mismo que yo te haga así, a que yo lleve el brazo hacia atrás y te pegue. Y toda esa energía cinética que se conecta a través de un movimiento previo, con una preactivación, tiene incidencia directa en la amplitud de movimiento. No es lo mismo que yo lo saque de acá a que yo lo pueda sacar de acá. Y si yo lo saco de acá constantemente y tengo problemas, por ejemplo, de flexibilidad, estoy ayudando a que me aparezcan lesiones. Que en el caso del stand-up paddle aparecen en el hombro y en la parte baja de la espalda, principal. Pero sí, tener buenos rangos de movimiento, tener buena flexibilidad, definitivamente ayuda a que el movimiento se exprese más libre, haya menos compensaciones y que ese movimiento sea mejor, por decirlo de alguna manera. Tal vez sea bueno antes del ejercicio práctico, o sea, antes de practicar stand-up paddle, elongar un poco más donde ya sabés que sos más corto. Me parece que estaría bueno hacer un trabajo, a ver si las personas que buscan remar de forma asidua, ¿no? Estaría bueno que hicieran un trabajo compensatorio de flexibilidad. Lo que es bueno es cuando vas a una competencia, cuando vas a remar, hacer una buena entrada en calor y los ejercicios de estiramiento que recomendaría son ejercicios dinámicos, no de quedarse 30, 40 segundos en una misma posición, porque la idea es activar el cuerpo para el ejercicio que vos vas a hacer. Claro. Uriel, ¿tenés alguna pregunta? Dice que no. No, bien. Barrios. ¿Cómo va, gente? No, yo tengo que sé lo que tengo que hacer. Un abrazo, Salman, impecable, buen trabajo. La rodilla, tengo que fortalecer la rodilla mía, está hecha pedazo. No hay chance. Sí. Es un cliente de Selmar. Yo rompí ligamento cruzado, menisco, no me he operado. Pero en el race, por ejemplo, ya no puedo andar. No puedo competir en race porque la exigencia que le genero a la pierna, remando fuerte, haciendo fuerza, llega a un punto que se me empieza a calambrar desde la planta del pie y me sigue hasta la nuca. Y es porque no puedo ejercerla. Y no se me acalambra al lado derecho, que tengo roto, se me acalambra a la izquierda. Por compensación, claro. En olas no me pasa tanto porque se me puede llegar a salir la rodilla en alguna maniobra, cuando pateo la tabla muy fuerte, lo que sea. Vemos que cuando hago windsurf y eso, es un tema de musculación, tengo que operarme en realidad primero, pero no, por mi lado no hay chance, Carlitos. Es eso, no hay mucho que pasarle, tengo las cosas claras, tendría que empezar
a muscular, que no lo hago de boludo. Y pero está. Después te mandamos a Serafo. Eh, yo soy más bruto que Serafo, dale. Es horrible. Saco el audio que están escuchando música en casa. ¿Vos alguna consulta más o No sé si alguien tiene alguna pregunta acá en o vamos Instagram. cerrando? ¿Cuál sería una buena entrada a calor o una buena activación para hacer stand-up paddle? Una buena entrada en calor implicaría movilidad articular de miembros superiores, todo lo que tiene que ver con una buena activación de los músculos de la pierna. Personalmente haría movilidad de cadera, ejercicios globales, después unos buenos ejercicios dinámicos globales que tengan que ver con los músculos que vamos a trabajar, digamos, y después principal, depende del tiempo en la entrada en calor que vos hagas. No es lo mismo una entrada en calor en verano que una entrada en calor en invierno frío, de verdad. ¿Ah? La entrada en calor es que el cuerpo entre en calor. Ese es el objetivo, aunque valga la redundancia de la entrada en calor, tiene que ver varios factores. Pero principalmente haría movilidad de todo el cuerpo y las posturas dinámicas que tienen que ver con el estiramiento serían globales. Claro. De poco tiempo y dinámicas. No, eso es algo Dinámicas, que pero no excesivas, con que se note que ya sentís esa sensación de estiramiento que va y que viene, ya va bien. eso es algo que no hacemos nosotros los del pádel, que estamos mal acostumbrados a Es que no hace nada. no calentar antes de entrar al agua, que a veces, ni siquiera todos los surfistas, ¿no? Son pocos los surfistas que calientan realmente, más allá de que se los enseñen en las clases, que vos ves la escuelita que siempre antes de dar las clases los hacen calentar, y nosotros antes de entrar a hacer pádel por recreación no calentamos nunca, y en las competencias no estamos, cuando hacemos competencia peor todavía, porque estamos competimos una batería 20 minutos, y no calentamos y entramos a la siguiente categoría, al siguiente manga, con el cuerpo frío y cuando tenés que darla toda, porque una cosa es cuando uno entra a surfar de forma recreativa, que entras suave, tranqui, remás un rato antes de tomar la ola, pero cuando vos estás en competencia, ya entraste y arrancó el hit y arrancaste con toda la furia, ¿no? Y lo mismo los rallies. Tal cual. O si no, en la actividad que hicieron antes que pasara todo esto que hicieron en Punta del Este, que fui de espectador, y ahí participé en una de los relevos que hicieron. Yo miro esas cosas porque es lo que me gusta. Y por ejemplo, nadie entró en calor, me incluyo, hubo una lesión de gemelo porque no entró en calor, salió corriendo y se lesionó, después vi a personas que se tocaban el hombro o la parte baja de la espalda, o que pasabas por ahí y comentaban, qué viejo que estoy, tengo que entrenar un poco para poder aguantar esto. Entonces todo eso va de la mano con la prevención. Bueno, una buena entrada en calor, un trabajo compensatorio para que el cuerpo esté preparado para remar, y esas son cosas básicas que sí, no las hacemos habitualmente. Mira, Poppy pregunta, ¿posiciones para cuidar la columna? ¿Cuándo? Cuando estás sentada trabajando, cuando estás durmiendo, cuando estás haciendo ejercicio, que me describa un poquito mejor así, lo que le diga es mejor, más productivo. Cuando remás. Cuando remás, que estaría bueno que no haya una lordosis grande de la zona lumbar. A ver si lo puedo mostrar desde acá. Habitualmente estamos así como con la cola hacia afuera. La idea es que haya una posición más neutra de la zona lumbar. Y eso se consigue quizás flexionando un poquito más las piernas a la hora de remar. Sí, tal cual. Pero claro, es como difícil disociar todo lo que tenés que hacer a la hora de remar. Cómo van los brazos, cómo entra el remo, cómo es el empuje, cómo es la transmisión que pasa por la cadera hacia las piernas para que la tabla avance un poquito más. Y en todo eso viene el mar que te va pegando y te va moviendo la tabla y vos vas readaptando tu posición y viendo cómo vas a hacer. Pero para el cuidado lumbar funciona bárbaro la activación de los músculos profundos del abdomen, donde principalmente está el transverso. Claro. Acá dice, Bruno pregunta, ¿se puede hacer
recepción de balones medicinales, ¿en qué posiciones? Por ejemplo, se puede hacer una recepción de balón medicinal desde una posición de arrodillado. De una posición de arrodillado donde haya una conciencia previa de la ubicación de la zona lumbar, ¿sí? Y cuando recibís se puede trabajar con otro tipo de coactivaciones musculares. Por ejemplo, recibís y activás el glúteo, lanzás, exhalás y trabajás el transverso. Todo ese tipo de ejercicios son compensatorios y funcionan bien para ¿Y la que tengas una dirección del lanzamiento puede ser frontal o lateral? Y depende de lo que vos quieras trabajar. En principio parecería frontal un poquito mejor, porque cuando vos remás no remás con una torsión, remás derecho. Lo que trabajan los oblicuos es para mantenerte derecho cuando vos remás y no moverte demasiado. Pero cualquier tipo de lanzamiento serviría. Eso sí, habría que ver qué se quiere entrenar, las características de la persona, y bueno, todo lo que tiene en cuenta, todo lo que tiene que ver los principios del entrenamiento, y bueno, cosas básicas para armar un plan. Acá Fabián Barrio puso en 4, no sé qué, Fabi, ¿qué pusiste ahí? En Cuadrupedia, No sé, escribió en 4. no sé a qué está haciendo referencia, pero Pone cara la de que verdad ni soy sabe lo medio que mal escribió. pensado. No lo veo ahora, Carlito, no sé. En 4 se puede hacer muchas cosas. No, Yo qué sé, yo dejo abierto acá a lo que interprete cada uno, ¿bien, Fabi? Nada, más cómodo a veces, yo qué sé. Bueno, hablamos de... Y en cuanto Diego Berro hablaba de abductores, no sé bien de qué, cuando hablabas, Diego, a ver si estás acá, de abductores, no sé a qué te referías. No sé si estaba contestando otra pregunta, creo que no está. Creo que se fue Diego. Bueno, quedará para la próxima. Bueno, no sé si hay más dudas. Acá en Instagram no han preguntado más nada. Creo que fuiste bastante claro, Selmar. No sé si fui claro, pero bueno, por lo menos aportar y dar una mano ahí desde donde me toca. Pero bueno, la idea que era presentar las lesiones más frecuentes son esas, hombro y espalda. ¿No? Y hay otros factores que inciden también que tienen que ver con cuanto mayor es la edad de la persona que lo practica, mayor es las probabilidades de que haya una lesión. Si la persona no se conoce y va a remar así de una, también aumentan las probabilidades de lesión por no saber a qué se está enfrentando. Por eso es bueno tener a alguien idóneo cuando vos vas a aprender el deporte, que por lo que conozco hay muchos, además de Fabián está Uriel, creo que está el Pollo, que no conozco mucho, pero hay como personas para iniciarse o para mejorar la técnica de remada guiada, por decirlo de alguna manera. Claro. Mirá, acá hay gente de escuelas, bueno, tanto de Uruguay como de Argentina, y creo que, no sé, se me ocurre ahora un poco en base a lo que hemos hablado y lo que vos decís de lo que viste de tu experiencia en Punta del Este, que estaría bueno hacer tal vez como en las corridas, que alguien se encargue de hacer un calentamiento de quienes van a competir y quienes no, también si se quieren sumar, y que puede estar bueno hacer algo como una actividad previa a la competencia, ¿no? Sí, poderse se puede, hay que ver qué receptividad tiene. Bueno, te tomamos la palabra, Uriel. Uriel, ya me temo. Te tomamos la palabra, Selmar. No, bueno, a ver, mirá. Sí, Acá están preguntando que quisieran técnicas de remar en Instagram. Dice, siento que no tengo fuerza en los brazos, sí en las piernas. Con lo que tiene que ver a la técnica de la remada, digamos que no estoy tan
tan inmiscuido en el tema. Yo voy y remo nomás, trato de remar de forma integral. En mi caso creo que tengo más fuerza en los brazos que en las piernas, pero lo que intento siempre es que el movimiento sea global y que pase por todas las partes del cuerpo. Hago fuerza con los brazos, transmite a la zona media y termino en la parte final con las piernas empujando también hacia adelante. Bueno, Es más, ahí si hay que hablar de técnica, creo que ya han hecho de técnica, ¿no? sí, hubieron de técnica. Yo, bueno, algo le iba a decir a Sinchaki, que es el usuario de Instagram que pregunta. La pregunta fue cómo podés fortalecer los brazos. Ismael, gracias por los saludos de España. Yo creo que pueden haber dos cosas. Pueden haber varias cosas. Puede ser que tengas la pala grande del remo para tu complexión o puede ser también que la postura que puedes tener. A lo mejor no remás con los brazos suficientemente abiertos como para hacer buena palanca en el remo y sentís esa fuerza. Pero bueno. La cadencia de la remada también, Carlito. Sí, todo, sí. Ahí habría capaz que ver. está remando un ritmo que no es el de él, la posición Claro. de los brazos, si siente que no se le cansan las piernas y los brazos sí, pues es toda una consecuencia desde el remo que entra en el agua, la transmisión de la energía por la pértiga hasta los brazos, a la espalda, a la columna, a las piernas y la transmisión a las tablas, todo uno. Entonces cualquier posición, cualquier parte que no respete, o los pies mal, o la cintura mal, la cadera mal, la espalda mal, o Sí. las manos mal, ya le va a dar dolor de brazo o cualquier cosa. Sinchaki, escribinos por privado después y tratamos de alguien que te pueda orientar, no decís de dónde sos, y estaría bueno alguien que vea cómo remás y ese tipo de cosas como para darte, porque pueden ser múltiples cosas, porque o te estás sobreexigiendo o el remo no es el adecuado o la técnica no es la adecuada, pero no te tendrían que doler los brazos si estás haciendo lo correcto. A mí me pasa con el remo, con uno de los remos, viste, con el de olas grandes, con remo de mucha área no me gusta remar, porque hace demasiada fuerza, no es una cuestión de que uno tenga fuerza de brazo, es simplemente que no me gusta remar con una pala tan grande con mucha área. Un remo más aeróbico. Acá no sí, acá el usuario dice que nunca había remado y que estaba preguntando, claro, ya se veía esa persona con poca fuerza en los brazos, y que tiene más fuerza en las piernas. Sí, normalmente si haces ejercicios como correr, como andar en bicicleta, seguramente estés más fortalecido en el tren inferior que en el superior y hoy pasás a un deporte más global y te vas a sentir mejor ahí. Bueno, pero ahí nos va a escribir por privado y según donde viva le recomendamos con quién hablar, alguien que sepa y que esté cerca, ¿no? Y preguntan si recomiendas el remo indoor. ¿Esa es para mí? Sí, para vos, Elmar. El remo indoor sería trabajar el remo con una banda elástica en tu casa. Preguntarle si es eso. Para que se me quedó. Creo que lo que están preguntando son las máquinas de remo. Sí, o atar el remo en elástico a la pared, remar indoor. Es un entrenamiento, está bueno. Mi opinión personal con respecto a eso es que yo en mi caso lo haría. Si no puedo salir a remar, lo haría. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando vos vas a remar en el agua, el punto mayor de fuerza que vos haces es al inicio del movimiento. Y la banda elástica lo que tiene es que cuanto más la empezás a estirar, más fuerza le haces. Entonces, en el remo en el agua, en el punto inicial es donde vos haces más fuerza, y con la banda elástica, cuanto más vas hacia atrás, es ahí donde haces más fuerza. Pero sí, es como para que lo tengan en cuenta nomás. Están preguntando, bueno, acá aprovecho, en Instagram está escribiendo Nahuel Giovinazo, que es de la Escuela de Campana, y la persona que estaba preguntando, que es Da Argonaut, dice remo con cilindro, sí, máquina de remos. Yo la experiencia que tengo con máquina de remo no es subirte una máquina de remo y ya está. Aprendés cómo calibrarla y cómo entenderla. Yo eso justo fui a una clase de remo y nos explicaron todo, porque bueno, hay toda una historia, ¿no? Podés subirte y remar, pero también ahí hay una técnica y que es distinta. Pero servir podría servir. No sé, vos qué decís. ¿Vos ubicás las máquinas de remo?
Las que usan tipo en CrossFit, ¿esa decís vos? Esa misma. ¿Esa misma? Tengo que meter un poquito al entrenamiento. Hay un entrenamiento que es genérico, hay un entrenamiento que es general y hay un entrenamiento que es más específico, para reducirlo un poco más. El entrenamiento específico sería el que tiene que ver con el deporte que vos estás haciendo. Un entrenamiento general vendría a ser un entrenamiento que vos estás haciendo donde hay implicancias o solicitudes musculares relativamente parecidas al deporte que vos vas a practicar. Y en el caso del remo ese de máquina, estás trabajando todo lo que tiene que ver con brazos, dorsales, bíceps, zona media y piernas. A ver, no es transferible directamente, pero tiene que ver, porque estás trabajando todo el cuerpo y los músculos implicados más o menos son los mismos. Pero es general, no sé si me explico, no es Claro. específico, es general. Claro. Sí, puedes trabajar como para un trabajo aeróbico de fondo y más o menos trabajando el mismo grupo de músculos, por ejemplo. Por ejemplo, si vas a hacer, poniendo una situación hipotética, ¿no? Si tenés la máquina de remo para hacer aeróbico y tenés una cinta para hacer aeróbico, si vos sos un deportista de stand-up paddle o de deporte de remo, bueno, es más específico a tu deporte hacer ese remo que correr. No sé si me explico. Claro. Es como Sí. que correr sería genérico, que sirve, por supuesto, pero la máquina de remo sería más general en el sentido de que es un poquito más específico a lo que vos estás haciendo en tu deporte. Claro. Sí, bueno, a esa pregunta le podemos hacer un apéndice. Ahora hay adaptaciones de esas máquinas de remo estándar para ponerle una vara y que simule un remo de stand-up paddle, pero bueno. Eh, suerte que la pueda que pueda acceder a eso. A ver, acá Sebastián Abalde pregunta, che, Selmar, para remar en casa, ¿es mejor estar de espaldas o de espalda a donde ato el elástico o de cara? Ah, sí, sí es mejor estar de espalda o de cara al elástico y a qué altura ata el elástico. Si estás de espalda, estás trabajando el retorno del remo. Yo preferiría trabajar la fase de remada, así que me pondría de frente al elástico. Y lo pondría a lo más bajo que pueda para que simule la altura a donde vos haces la fuerza en la remada. Claro. Acá, Sí, ¿se Uriel puede, y Fabián tienen que pasar por el barbero y por el Sí. peluquero. Estoy de acuerdo. Sí. Pará, ¿se puede utilizar? Sobre todo Uriel. Sí, Uriel no sé qué le pasó. Era un tipo que se afeitaba. Es la cuarentena. Pero Selmar no está respetando la cuarentena, hermano, o vivo en el mismo edificio, tiene peluquero al lado, jate, me mata. No, yo me corto el pelo a mí mismo. Claro. No, anda bien, buen pulso. Sí. La verdad que sí. Lo que pasa es que no están viendo la parte de atrás, que es la que quedó peor. Acá preguntan si se puede utilizar después de la entrada en calor la TRX y qué tipo de ejercicio se podés hacer. Sí, el TRX está bueno. Depende de qué es lo que quiere trabajar. Por ejemplo, se puede poner el TRX a una altura alta, con una base inestable, y se puede hacer todo lo que tenga que ver con un ejercicio global de remo y de sentadilla. Como un trabajo general, tendiendo a la especificidad de los músculos que se trabajan en el agua a la hora de la remada. Están haciendo una pregunta acá en Instagram y me estoy preguntando para que me... ¿qué tiempo de entrenamiento considera para alto rendimiento? La verdad que de alto rendimiento de stand-up paddle desconozco. Si no he entendido mal, el alto rendimiento acá en Uruguay no existe y la persona que va, que gana las competencias, no sé realmente si entrena o rema tan bien que va y gana. Desconozco cómo es el tema del alto rendimiento, la verdad. Sí, justo estaban preguntando de Argentina. Que allá están más manijeados y están entrenando bastante bien. Nosotros entrenamos con chivitos, cerveza. No, decirle lo que si quieren, me pueden escribir o te dejan comentarios a vos, me los pasás a mí y yo después respondo, que es, yo que sé, algún entrenamiento compensatorio para alguna molestia o lesión que tengan, eso sí se puede hacer.
un entrenamiento compensatorio a los que están haciendo alto rendimiento en Argentina de remo, se puede hacer. Eso sí. Está bien. Rotaciones de brazo, preguntan. Rotaciones de brazo. Sí, eso ¿En lo qué tengo. ángulo? ¿En qué tipo de movimiento? Bruno. ¿En qué plano? A ver si nos responde Bruno. Bruno Garibaldi, Sí. está para romper las bolas, no le hagas caso. No, ¿cómo? Te estoy sumando acá. Con la pregunta anterior. Dice. ¿Cuál? Ah, con el TRX. Con lo de TRX. Si puede hacer rotaciones de brazos con los TRX. Para las rotaciones de brazo, que me imagino es para trabajar rotación externa e interna, yo preferiría un trabajo un poquito más facilongo, donde haya algún elástico o algo. No con TRX, no es que no se pueda, pero vamos a lo fácil, más fácil en vez de complicarlo. Decirle que después me pregunta, yo tengo el contacto de él, después me pregunta y hablamos de eso de última. Buenísimo. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. En el vivo de Instagram nos quedan 10 segundos, nos volvemos a reconectar. Pero yo para mí ya está, Carlos, una horita. Estamos bien, ¿no? Los ejercicios Ya estamos bien. Post entrenamiento también, ¿no? O sea, después de terminar no solo la competencia, sino que a veces las lesiones se provocan después de una jornada de exigencia. Por ejemplo, te vas a surfar 3 horas o salís a remar de 2, 3 horas, 4 horas y después salís a hacer otro tipo de deporte sin haber estirado o hacer otra cosa, también terminás rompiendo, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces, por acá quedamos. Bueno, gracias, Elmar. La verdad que, bueno, esta hora lo vamos a subir a YouTube, al canal de Swellboards, y bueno, vamos a estar compartiendo si queda todo este conocimiento registrado en algún lado. Y bueno, gracias a todos por participar y vamos a sumar la próxima, que van a ser ejercicio de funcional para stand-up paddle. Espectacular. Vamos arriba entonces. Dale, un abrazo grande a todos.